Lo que vamos viendo entonces es cómo a través de la conformación de las pequeñas comunidades y el ejercicio de los liderazgos, esos liderazgos también pueden ser cuestionados por la propia gente que elige determinado tipo de líderes, o cómo esos liderazgos son sostenidos en el tiempo, y lo que conlleva también la ubicación geográfica, es decir, encontrar un lugar en donde se produce mayor subsistencia, mejor adaptabilidad, a esta conformación también de lo que se entiende como el término de la guerra, porque empiezan esas disidencias, empieza esa búsqueda de decir, bueno, los mejores espacios, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, yo quiero todo. Entonces, como también se determina a los dioses la posibilidad de que algo feliz ocurra en determinada comunidad o algo infeliz. Nosotros somos una sociedad netamente exitista, siempre estamos pensando que nuestra felicidad depende de cuántos goles hace Messi, si Messi canta el himno o si somos campeones del mundo, hablando futbolísticamente, y por eso hago mención a la remera que traigo puesta, que la hace Creaciones Unagi. Entonces, desde ese lugar nosotros vamos construyendo el liderazgo y la determinación de los objetivos de una sociedad. Y de esos liderazgos y de esos objetivos dependen muchas cosas que en realidad también limita o no la capacidad social del crecimiento. Por eso en esa disputa del liderazgo y del poder, lo que radica es la esencia. La esencia de una sociedad, de una cultura, de algo que se empieza a formar, de una identidad. Por eso en esto de lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, y si no es tuyo me lo voy a apropiar, si no es mío me lo voy a apropiar, se da comienzo a algo que tiene que ver con esta sintonía quizás transversal de todos los seres humanos desde que empezaron a caminar por los continentes hasta el día de hoy, que tiene que ver justamente con el poder y el ejercicio de ese poder y cómo uno lo va a tener presente para llevar adelante quizás hasta objetivos e intereses más personales. Luego de la aparición de la escritura, simultáneamente fue ocurriendo en el resto de los continentes, incluso el actual territorio americano, lo que hace todo más curioso, porque esa tierra había quedado aislada. El avance de las grandes civilizaciones llevó a guerras en donde los sumerios fueron dominados por los acadios, los gutis dominaron a los acadios, y así todo fue convulsionando sucesivamente. Hammurabi intentó generar un código de leyes, que hoy son el precedente de las leyes actuales, el famoso ojo por ojo y diente por diente, en donde muchas veces se recae el estudio de las sociedades antiguas. Más adelante, en el tiempo, la zona de Grecia, con las polis griegas enfrentadas, el avance de los espartanos sobre Atenas y de los macedonios de Alejandro Magno, generando uno de los más grandes imperios durante los años 333 a 326 a.C., para ese entonces, Roma ya había nacido y simultáneamente comenzaban las batallas romanas de otro de los imperios más importantes de aquellos tiempos que, incluso, llegaron a dominar parte de todo lo que había logrado Alejandro en sus tiempos. Durante los tiempos del emperador Augusto, sobrino del asesinado Julio César, Roma tuvo uno de los más grandes esplendores y, haciendo un paréntesis, también durante esos años se produce el nacimiento de Jesús, quien cambiaría la historia de la humanidad y del imperio romano, ya que fue el mismo Jesús a quien persiguieron los romanos y crucificaron, al igual que a sus apóstoles y a quienes profesaban el cristianismo. Esto se dio hasta que Constantino se transformó en el primer emperador cristiano y la fe católica se expandió por el mundo. Un mundo que también encontraba en los bárbaros paganos un problema, pues empezaban a ingresar por las fronteras del Imperio Romano de Occidente hasta que en el año 476 después de Cristo cayó definitivamente el Occidente. Sin embargo, el Imperio Romano de Oriente subsistió desde el comienzo de la Edad Media hasta la caída de Constantinopla en 1453 después de Cristo. La Edad Media dejó un montón de cuestiones al día de hoy. Nació la interrelación comercial con la Liga Hanseática, pero también nació la banca y los gremios. Las guerras se multiplicaron e incluso se hicieron guerras en nombre de Dios como las cruzadas. Luego de la caída de Roma occidental, el feudalismo se instaló como modo de producción y nacieron los castillos, la explotación de la mano de obra transformada en servidumbre, el diezmo y los caballeros con armadura. También se produjo un quiebre, la gente, que ya no soportaba las presiones del rey y la muerte por pestes en el siglo XIV, dio paso a una revolución que terminó con el feudalismo e inició el concepto del absolutismo del rey, quien sostenía bajo su poder a una nobleza que le debía favores.
Mientras tanto, en América, los grandes imperios habían alcanzado un desarrollo importante como cultura. Se propagaron los aztecas y los mayas en América Central y los incas en la zona andina, aunque fuertes eran las culturas distintas del desarrollo de la cultura europea en cuanto a la tecnología de mar y guerra a la que nos referimos. Por ello, en la búsqueda de nuevas rutas marítimas, se desarrolló tecnología en Europa como las carabelas y la cartografía que venía de los griegos. Por ejemplo, el filósofo Ptolomeo hizo una acertada manifestación del mapa de la Tierra. Esto permitió a los navegantes como Marco Polo o Colón desarrollar mejoras y lanzarse al mar. Así, Colón llegó a una tierra de pueblos originarios a la que antes habían llegado los vikingos, solo que la diferencia radicó en que los españoles lo hicieron en mayor magnitud y bajo el concepto de apropiación que generó que durante 5 siglos la cultura europea extraiga y explote los recursos y a la humanidad que se había desarrollado en lo que luego llamaron América. El territorio americano explotado y devastado culturalmente se dividió en virreinatos olvidados por sus dominadores, y esos virreinatos hicieron revoluciones como la de 1808 en Haití o la de 1810 en el Río de la Plata. Se produjo una rebeldía importante que significó la revolución de San Martín por Chile y Perú, y la de Bolivia y Venezuela a cargo de Bolívar. Además, América, dominada por ingleses, españoles y portugueses o franceses, se dividía en países libres hasta el día de hoy, en que en ninguna de las zonas analizadas podemos decir que la lucha eterna por el poder no haya estado presente. Ese es el concepto intangible de la humanidad, capaz de cuestionar a sus propios mártires.